Buenas, este programa es una continuación del anterior, así que si por lo que sea habéis llegado aquí y todavía no habéis escuchado el 13, igual conviene escucharos primero ese para entender, porque ahora nos vamos a poner a discutir sobre religión, espiritualidad, hablando sobre la película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Así que eso os contaremos. Ya nos diréis vosotros también qué os parece lo que hemos ido comentando. Un abrazo. Pero hay muy pocos que genuinamente digan, oye, qué bien estoy yo en mi vejez, mi gesto, lo que sea. Creo que si aspiramos a eso puede ser, esta crisis puede ser bastante positivo, como los chinos, no quería caer en eso, ¿no? Pero crisis aparte, ni idea. No. Pero Ojalá. En la sociedad hay un aquel en que es la religión la que ocupa ese espacio de coger a los mayores de la sociedad y hacer esa labor que no hace el Estado, no hace las instituciones públicas, no hace la sociedad, y cómo se atraen, y puede ser o no, pero también con eso atraen la herencia, que también sale esta cuestión, cuántas herencias ha llevado la Iglesia. Y con esto entramos en otra mano de la peli, que es esto de la religiosidad, que también está guaño de autoridad. ahora que hablas de vejez y de religión, claro, tradicionalmente eran sobre todo las abuelas, porque las que sobrevivían por lo general, las que pues iban a misa los domingos, sobre todo las últimas décadas, que ha perdido muchísimo público, pues iban a misa. Yo creo que la gran mayoría iba a misa como el que va pues al cine, pero esto es gratis y te sientes obligado a ello. Y al bar, un poco. O sea, también el espacio de socialización. O sea, es muchas cosas. Sí, es cierto, pero pienso yo en mi abuela y honestamente yo no tenía la sensación de que tuviese ningún tipo de religiosidad especial en absoluto, pero iba todos los domingos a misa arregladísima y no se perdía el rosario, lo que correspondiese, pero nunca fue una persona que a mí me transmitiese nada en absoluto a nivel religioso, pero era algo como que era obligatorio hacerlo, ¿no? Claro, algo que veo yo ahora, que creo que la película no va ahí, creo que la película no entra ahí, porque esta película se podría haber hecho ahora o se podría haber hecho hace 10 años o 15. Pero sí que hay este tema de se está volviendo a la religión, pero a full. La gente que ahora empieza a ser católica o a interesarse por la religión no va con yo no soy creyente pero no soy practicante, tal. No, es gente que está empezando a abordar esta religión pues como lo que es. Una religión en la que hay que seguir unos pasos y no solo de, yo bautizo al niño porque toca, ¿no? Que creo que es lo que sigue siendo predominante y un poco con lo que es esta familia. Es una familia en la que las religiones, pues las niñas van al colegio concertado, pues concertado o privado, no lo sé, porque seguro que es buen colegio, no sé qué, hemos ido toda la vida a ese colegio y ya está. Y a misa no sé si irá, hace la comunión porque es lo que toca, y cuando llega la chavala y dice quiero ser monja, es una rotura porque no entra en los valores de la familia, no. La religión es algo que está ahí, de adorno, de acompañamiento, y de repente cuando alguien quiere entrar en esa vertiente de realidad se rompe totalmente la estructura familiar. Pues que es una bomba, ¿no? Que llegue alguien a casa a decirte ya no que si voy a ser creyente practicando nada, ¿no? Que quiero ser monja de clausura, ¿no? Yo quise ir a ver la película con la mente abierta, como la tía, voy a respetar todo. Y porque sí que puede haber algo de espiritualidad con lo que a veces te pueda sentir un poco identificada o te pueda atraer, o hablando así de espiritualidad en general. Pero es que cuando se mete la iglesia metido, fui con la mente abierta con la tía y acabé también como la tía, pues sigo rechazando muchas de las cosas que implican, pues eso, todo lo religioso. Es que un problema que yo creo que tenemos en la familia hoy en día, o que igual siempre, es que no hay espiritualidad en la familia. Es decir, de antes la espiritualidad lo ocupaba en la religión, pero en la mayoría de los casos no era una espiritualidad real. La mayoría de la gente hacía la comunión, los sacramentos, porque tocaba, porque sí, pero poca gente, o sea, sí que algunos habéis comentado que tenéis referentes familiares que sí que eran religiosos, en mi caso, cero. Pero que obviamente yo el momento que dije que yo no me confirmaba fue como, ¿qué me dices? ¿Qué me estás contando? Yo, pero ¿qué más te da si no pisas una misa nada más que boda, bautizo, comuniones y funerales, ¿no? Pero no existe esa espiritualidad. En el momento en que una persona en una familia siente algo o tiene una vida interior más rica, que no tiene por qué ser con algo fantástico, no tiene por qué ser creer en seres imposibles ni en cosas voladoras,
Que puede ser, por ejemplo, como los Reyes Magos o Ratatilo Pérez. O el elfo de Navidad o el hada de los dientes, tal, que ahora hay de todo, ¿no? Tiene un abanico. Pero que tiene una espiritualidad, toda una vida interior rica, no tiene dónde posarla, no tiene dónde hacerla crecer, porque la familia tradicional que tenemos aquí no existe ese espacio, o en la mayoría. Entonces, cuando pues esta chica encuentra esa espiritualidad, no... Ahí es donde entra la iglesia para Dice, decir, "Ey, uy, aquí". que dudas, que piensas en cosas. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Que yo te lo voy a explicar todo cómo funciona. Yo, o sea, refiriéndome a la película y a la religión, pues eso, empezó cayéndome muy mal Father Nacho. Y después llegó la Madre Superiora y dije, con esta señora ya sí que no... Son los dos polos opuestos. El del Le cura parece fatal. zalamero, atractivo, no sé qué, y la monja... no sé cómo decirlo. Pero sonriente. Sí, sí, ¿No? sí. Y en el caso de esta chavala, que todas podemos entender que, bueno, pues el trauma o la herida que tiene, la familia que tiene y la edad en la que, pues bueno, te pasan muchas cosas, estás un poco perdida. Luego las adolescentes no saben que de mayor puedes seguir también, ¿no? Sí, de hecho seguirás, seguro. Seguirás un poco perdida, pero bueno, sí que se asocia ahí a la adolescencia. Y es que, claro, se entiende esa búsqueda de, no sé, ¿no? De respuestas, de algo más, de encontrarte. Lo peligroso es lo que estabas diciendo tú, que no se trabaja la espiritualidad y que pues claro, que sean las redes de la iglesia, aquí, de la iglesia católica, donde vayas a dar. Sí, la religión tiene tres, y me a mí, tres de explicaciones históricas. Uno, la más antigua quizás, de explicar lo que, claro, porque sale un punto con los ángeles en el cielo, en estos que a mí, si os confieso, antes venía por la calle, estaba el pardear ahí con el abrigo todo encarnado, las montañas, o sea, y digo, es que esto de verdad lleva un Big Bang y un fruto de la casualidad, salió esto tan guapísimo, o sea, parece como que todo tuviera una lógica y a una vuelta quieres creer en algo, ¿no? Porque... Esto es muy perfecto también. Sí, esto está pensado, esto está dibujado por algo, o sea, yo entiendo eso, ¿no? El de explicar. Es la que a Cabueta esto va quedando más arrinconado, porque a Cabueta ya le explicamos más cosas de la ciencia, entonces ya... La otra es la de normativizar las tablas de no matarás, no desear, ¿no? Que es un poco la necesidad de control social, y demás, que también tiene una de explicación, y quizás esto con la tercera, la de consolar. La de, claro, es que la muerte es una putada, entonces bien pensar que hay una vida de impuestos, y también pensar que hay una vida de impuestos te permite controlar a la sociedad, relacionándolo con lo segundo, porque si este campesino, que su vida es desde que se levanta hasta que se acuesta, trabajar, por lo menos va a decirle que si es bueno ahora tendrá de impuestos o este y otro si muere en Guerra Santa, que después tendrá o que dirá el Valhalla o lo que sea. Un poco consolar también, ¿no? Hay estas tres de explicaciones. Yo en mi vida viví mi madre era creyente y pero era crítica con el papel de la iglesia, o sea, ella tenía como y en mi padre era ateo militante, entonces pues no se pusieron de acuerdo en si tenía que hacer la primera comunión y hicieron un apaño ahí en que no estoy dado de alta y bueno, pero sí que y yo de crío no lo creía nada y y después cuando me politicé era anticlerical del papel de la iglesia, que mal, no sé qué, y después he ido conociendo más todo esto de la comunidad que tiene la iglesia. Claro, hemos conocido a estos curas. Yo he conocido a Ernesto Bustio, el cura de Güemes, cura obrero que estuvo en las minas de Ándara, que la subparroquia fue la que dinamizó la movilización vecinal en su barrio. Es que para mí, yo no creo en Dios, pero sí que creo en Ernesto Bustio. Entonces, vas viendo también, y también vas viendo que en el mundo actual el papel de la iglesia, claro, esta semana salía el Papa a decir Trump, no invadas Venezuela, que el papel se está haciendo como un poco de papel moderador de un mundo que se baja hacia la ultraderecha y que además vienen otras religiones como la religión evangélica, el Islam que meten miedo, ¿no? Que si desplazan. Entonces ya me he vuelto más matizado, si me fijas, atento a la religión y a la religiosidad. Sigo sin creer que hay gana sobrenatural, que aunque a una vuelta a eso, cuando con un alviar muy guapo o no, estás viendo un paisaje y dices, joder, esto... Además estoy como meteorológico. Vos que... Yo es que creo que con lo que decías del consuelo y tal, o sea, a mí se me hace que en este caso,
O sea, es como muy claro que, bueno, y también relacionándolo con lo que decía antes Gatia, ¿no? De un poco cómo te mueven este tipo de cuestiones, que yo sí que pienso que Ainara, o sea, la chaval, la protagonista, tiene mucho de buscar certezas, ¿no? O sea, como que dices, es que ellas no saben que luego también puede seguir perdida. Pues es verdad que no lo saben. Y yo cuando era adolescente me generaba mucha angustia vital el no tener las cosas claras porque creía que la adultez era un periodo en el que ya tendrías que tener las cosas claras, ¿no? Que es que igual luego llegas y dices, bueno, pero ¿cómo voy a creerme yo esto? Pero, joder, también porque había cierta performance adulta, ¿no? De decir, bueno, esto no soy yo porque soy tu padre, esto no sé qué, porque tal. Y es como, bueno, entonces lo tiene muy claro todo, ¿no? Y yo no tengo nada claro, entonces ese margen a la duda, pero al mismo tiempo también esas certezas, ¿no? O sea, como el decir, vale, o sea, porque hay mucho, ¿no? Del lenguaje católico religioso, ¿no? Como la duda, es la duda, ¿no? Sí, tú puedes dudar, pero luego al final él siempre está para darte el consuelo que necesitas, para darte las respuestas, que hay... Es como el tarot, todo te lleva a que desistir, aunque vayas por donde vayas, todos los caminos llevan a Roma. Sí, pero ahí hay una parte que creo que han sabido entender muy bien, que es la dimensión emocional de las personas, ¿no? Y esa parte, pues de soledad que estamos diciendo que ahora mismo vivimos un momento de muchísimo malestar social, que no hay muchas certezas por muchos lados, entonces... Si tengo una familia desestructurada, si tengo tal, no sé qué voy a hacer, me están diciendo que voy a la universidad, pero igual no sé qué quiero estudiar, o sea, estoy como, ¿no? Una serie de presiones que tengo y a mí lo que me están diciendo aquí es que yo aquí puedo dudar, que todos los días tengo una rutina que me va a estructurar todo lo que yo voy a hacer, que esta gente cuando yo dude me va a escuchar, me van a dejar una notuca con corazones cuando llego, ¿no? O sea, como que hay un tema ahí comunitario muy fuerte que creo que, yo creo que me reconozco en ella con la militancia, o sea... Que es, o sea... Centros sociales, liberados, tienen todo. Pero también es un poco como el hecho de sentirte cómplice con gente que no conoces. O sea, como que a mí eso es una cosa que me parece que puede... O sea, no sé, pero si te flipas mucho lo puedes comparar con la espiritualidad y con esta cosa, ¿no? De decir, es que yo yo me he sentido a veces identificada con la chavala. Yo no era una chavala que igual estuviera súper integrada en ciertas conductas sociales adolescentes, ¿no? De la fiesta, no sé qué, no sé cuál. A mí me pasaba un poco que yo también me sentía a veces un poco fuera o que también tenía muchas dudas con las formas de relacionarme, con las formas de tratar y de repente, o incluso con los anhelos que tenías en el momento, porque o las cosas que te querías hacer. Y yo creo que esta chavala es una chavala que, como dicen todo el rato, no es muy inteligente, es muy no sé qué, pues como yo sí que creo que es una chavala muy lista, pero también pienso que es una chavala que lo que está ocurriendo a su alrededor pues tampoco la está llenando en exceso. Y entonces decir, bueno, pues ahí hay una cosa como de trascendencia, ¿no? De lo que yo voy a hacer, para qué va a servir, para qué tal, o sea... Mi día ahora mismo es hacer de madre de mis hermanas, ir al colegio, hacer no sé qué. Y esto lo que hacen es cosas que en teoría pasan más allá, ¿no? Van más allá. Yo cuando descubrí, ¿no? Como la política, la militancia, todas estas cosas, fue como... O sea, es que lo que yo puedo hacer, más allá de reproducir una rutina de me levanto, me al instituto, me acuesto, no sé qué... fue en la vida, o sea, ¿no? Era una cosa maravillosa. Entonces, eso, encontrarte así con otra gente, bueno, no me voy a rayar más, pero que sí que es algo guay. Es que de hecho hay yo creo que vamos a ser la primera escena que ella le dice a la tía que siente, que se repite mucho y que entiendo que es un lenguaje que utilizarán mucho, ese amor que sienten por Dios o por Jesús, infinito, imposible, no sé qué, no sé cuánto, y que no sé si la tía le dice algo, pero ella dice, sí creo que la tía le dice como... Es que en la vida real es otra cosa. Es como, sí. Como que no se puede aspirar a eso. La tía con la que tiene confianza, que es una persona racional, inteligente, con la que ella tiene de referente, le está diciendo... Es que en la vida real eso no existe. Si no me llena, ¿no? Dices, si eso no me llena... Pues es lo que hay. Sí, La vida eso es así. también es la vida. Esa es la vida. Es que no lo sé. Claro, entonces hay mucha gente, incluso gente con... Pues mira, es gestora cultural, hace un trabajo interesante, no es un trabajo aburrido, tal, en principio, es como que puede llenarle, pese a todo, pese a tener una relación aparentemente moderna, chula y tal, un hijo muy majo, no sé qué, es una persona que dice, pues que la vida no te va a llenar, y es lo que hay. Es como esa rendición ante la vida, te vas a joder. Y que estamos en ese punto ahora, como sociedad, y además hay mucho meme, mucha coña, y yo me canso de ver Instagram todos los días de va puta mierda de semana, o otro lunes a tomar por culo. Pero antes era más extremo eso, porque antes la iglesia captaba mucho, porque uno quisiera estudiar y no tenía cómo y se metía en corbar, no porque creyera en Dios, ni era para poder acceder a estudios. O porque tengo 4 hijos, no puedo darlos de comer a los 4, a una la meto a monja. Antes había mucho más eso.
Ahora, una de las crisis de la iglesia es esa de captación. No quito razón a lo que dices, pero ahora no hay tanto esa... De hecho, está entrando muchísima gente inmigrada. Sí, no, pero que sí que hay esa rendición a... De hecho, mucho que se destaca de las generaciones más jóvenes de ahora es que ya saben que el trabajo asalariado va a ser basura. Y que entonces para eso trabajo... Que me parece genial, Para eso trabajo mis 8 horas, ni una más de la que haga falta, tal y cual. Es como ya, tu vida profesional va a ser una puta mierda. Hazte la idea y haz lo menos posible. Que a tope con ello. Pero poder aspirar a decir, joder, pues yo quiero que mi vida sea más que eso, que mi vida sea más que una vida profesional de mierda que me trae este sistema ponzoñoso, es donde pasa el segundo paso. Es decir, vale, el trabajo no lo es todo. Mi vida va a ser otra. Es esa segunda página. Y con precisamente lo que comentabais de la comunidad, que si no se genera ese espacio de comunidad, pues cuando esta chica ve una comunidad en la que todas son felices, están todo el día sonriendo, calmadas, tranquilas, sin ningún tipo de problema, con cama, techo, comida, tienen que trabajar, pero lo demás está todo cubierto, no tienen deudas, no tienen gastos, no tienen... Es una sociedad casi comunista, en el sentido de tienen todas las necesidades cubiertas, aparentemente las afectivas también, porque Dios tiene un amor infinito, además entre ellas comparten, de vez en cuando pueden hablar con su familia. Claro, le da todo lo que la sociedad actual no le está... Hay otras cosas que justo las hacen dudar, ¿no? Otras atracciones. También, y perdonad que me enrollo un poco, justo con lo de las atracciones, me voy un poco al father, ¿cómo era? Nacho, que me encanta en el momento en el que le dice, es que el amor de Dios o de Jesús es incondicional. Y luego el resto de la película es, aquí está la lista de condiciones. Ya. No sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo. Y dices, qué huevazos, ¿no? Y es un poco la grandísima farsa de esta iglesia. Joder, además es un argumento que utiliza también. A mí me da mucha rabia en la conversación esta tensa que hay como duelo del oeste con la madre superiora y la tía, ¿no? Que hay un momento en el que le piden, por favor, puedes decirla que espere, ¿no? Que retrase esta decisión, que se tome un tiempo, que tal. Y dice, esto no está en mis manos, eso solo lo puede hacer Dios, pero tener las conversaciones que tú tienes con ella diciéndole que tiene que esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales, eso sí lo puedes hacer. Está en mis manos. Eso Dios no se lo va a decir en una, no como una especie de aparición mágica. Es que a mí esas cosas me hervía la sangre. Claro, es que se pueden reconocer, vamos a decir, muchas bondades en estas comunidades entre las monjas, y es verdad pues que son muy sostenibles, muy ecológicas, pero después había escenas en la película de estar todas ahí comiendo sin hablar. Yeah. A mí eso de verdad que sí que me generaba un poco de... Y yo creo que la chavala, pues ella algo querría decir, porque estaba acostumbrada a comer los domingos con familia, y aunque se tirasen alguna bulla o cosas, hablaban. Claro, pero yo creo que hay dos vertientes. O sea, nosotros lo vemos y decimos, qué incómodo, qué desagradable. Pero claro, ella también lo estaba... Si lo compara con sus comidas de los domingos, ¿cómo eran las últimas comidas de los domingos? Muy desagradables. Incómodas, discusiones. Si no hay discusiones, hay dobles mensajes. En la cocina cuchicheando. Ahí están todas juntas. No dicen ni mu, pero no hay discusiones, no hay peleas, no hay nada. Hay calma y tranquilidad, que es, entre otras cosas, lo que esa chica quiere o desea o por lo menos o necesita. Entonces, claro, en esa comparación nosotros decimos, qué agonía, qué angustia, que creo que compartimos al salir. Pero ella ahí encuentra calma, porque es la trampa que trae todo ese abrazo, esconde muchísimas cosas, pero lo que te ofrece de primeras es un seductor. Yo creo que ella sí que lo ve así, o sea, tal cual, que es como una especie de contraposición agradable o tranquila, ¿no? De lo que tiene en casa. Pero a mí una cosa que me parecía loca de lo que decíamos, ¿no? De la letra pequeña de que estás firmando con esto es que cuando dicen, bueno, y las hermanas pueden salir, y dice, bueno, si tienen un familiar enfermo pueden salir. Como, a cuidar pueden salir. Eso es para lo que pueden. No para disfrutar con tu familia, porque igual, yo qué sé, pues ha nacido un crío y quieres ir a verle, para que también igual se quiere cuidar, ¿no? Pero quiero decir, como... No puedes salir a disfrutar. Siempre tienes que salir a cuidar, a trabajar. O sea, porque cuidar es trabajar también, ¿no? O sea, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, joder, a mí se me hacía una agonía eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, cuando dices, sí, en este caso, sí que, bueno, esa voz así, que no se altera, pero nada del mundo. Y yo... Es que es un lenguaje muy perverso el que utilizan en la película, pero en general el lenguaje católico es muy perverso siempre. Porque es que a mí, yo lo pensaba cuando dices, no, es que Dios me ha llamado para tal, y dices, vale, mira, pues ha ido de misionero a llevar el mensaje no sé qué, o hacer un colegio en Guinea y de paso meterles ahí, vale. Pero dices, bueno, puedo entender que en su cabeza hay como una obra divina que van a obrar. Pero es que estas pobres mujeres
lo que Dios les pide es que estén encerradas en un edificio rezando y haciendo pastas. Y artesanía. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué saca Dios de eso? Es que... Dinero. Es que están Y con 17 años la idea de estar casándote con él, ahí, ¿no? Hay ciertas frases que repiten como, dime lo que tengo que hacer, voy a hacer, o sea, toda tu voluntad, haré todo lo que tú quieras. La escena final, cuando tiene esa revelación, yo creo que se da a entender que está sufriendo una psicosis. Porque está, ese momento de estar renegando de su padre, efectivamente, está diciéndole, tú eres mi padre, solo te quiero a ti. Ella está forzando esa, que le llegue la llamada, y al final le llega, pues seguramente de un ataque psicótico o lo que sea, de ese mensaje, que por cierto, no sé si lo tal, que cuenta la directora, que ella estaba por el pinganillo, diciéndole un poco, claro, y era como palabras sencillas, muy amorosas, no sé qué, porque es lo único que necesitaba esa chavala, certeza, lo que decía Irene, amor y que el mensaje le viniese de Dios, y le vino pues a pura fuerza. Hizo todo lo posible porque le viniese y se le puso todo... Oye, un pequeño paréntesis con esto, que a mí de esta escena me parece súper interesante. Una cosa que me hacía reflexionar mucho sobre cómo se hace cine, y es que es una escena que tiene una carga emocional brutal y cuenta, o sea, la directora cuenta cómo lo han preparado, ¿no? El que dice, llevábamos 2 cámaras porque sabíamos probablemente que no íbamos a poder repetir, como mucho hicimos 2 tomas, tal... Y encuentras a esa persona en un estado emocional muy vulnerable, muy alterado, muy, ¿no? Como muy crudo. Y yo pensaba mucho en Kubrick y El Resplandor. Y pensaba en cuando la gente que es muy cinéfila con el meme del cine, el piti, el no sé qué, que dice, ¿no? Como, es que tienes que llevar a la gente a un estado, ¿no? De semi-locura para poder sacar la emoción cruda. Y es como, pues mira, esta tía lo que ha hecho es hablar con la actriz, poner unas bases de qué iba a pasar aquí, ¿no? Como escuchar a la otra persona, porque también esa persona está ejerciendo como profesional de la actuación y está llevando a una persona a una actuación brillante sin tener que estar haciendo bullying o directamente maltratando psicológicamente, ¿no? A alguien en un rodaje, ¿no? Entonces, me parece algo muy chulo de ver, de decir, bueno, pues es que sí que se puede. O sea, no necesitas ser una persona de método que se vuelva loca o que empiece a fastidiar a los compañeros para poder hacer cosas así. Bueno, eso es un pequeño paréntesis, pero de algo que es muy de admirar, me parece algo muy chulo. Sería tu paréntesis del cine, es que en general es una locura cómo se graban las escenas, totalmente en un orden distinto al como luego va la película. Te grabas una cosa que todavía no has vivido en la película, unas emociones, así que en ese sentido. Y una de las entrevistas chulas que nos pasó Irene, que es bastante larga, pero bueno, que si os gusta la película también está interesante de ver. Alauda habla muchísimo del proceso y a mí también me ha parecido muy interesante cómo va explicando todo, lo que busca, cómo trabaja con los actores y actrices, el casting, que hablando del casting, la chavala es la primera vez que actúa. Y no va a ser la última. No va a ser la última. Está clarísimo. Hace un papelón. Y volviendo un poco a la religión, es que a mí la película me ha desbloqueado un recuerdo que yo fui a una boda de estas de monjas con Dios. Paréntesis a tu paréntesis. Sí. Qué creepy y qué mal rollero es el concepto de boda, es que sobre todo cuando lo ves como es en la escena, ¿eh? Yeah. Es terrorífico. De blanco, y es que me lo ha desbloqueado y yo me acuerdo que era relativamente pequeña y no era una, y encima eran Bilbao, en Begoña, y eran varias las que se casaban con Dios y realmente me ha recordado que a mí aquello me pareció, y sí que se tiraban al suelo totalmente de blanco y me ha recordado que me pareció perverso y me ha vuelto a parecer perverso viendo la película. Es que... uniendo esto que dices con lo que comentaba Diego antes de que ahora lo ve como con cierta tal, desde luego que hay curas decentes, sí, que hay monjas decentes, como hay personas decentes en todo el mundo, y que puede dotar de unos espacios de comunidad, puede aportar una serie de cosas, que hay gente que igual tiene una vida bastante satisfactoria en estos espacios. Eso he dicho antes, perdón, Jan. Has dicho antes, que va a montar un hospital en África. Es que hubo curas que dieron la vida en guerrillas en Sudamérica, sí, creyendo que el mensaje legítimo de Cristo era comparciar y a luchar contra... O sea, sí, totalmente. Pero no se nos puede... Lo que creo que es importante no olvidar, que pese a que haya personas excepcionales, como los hay en todos los ámbitos, ¿qué es la Iglesia en sí? ¿Y qué es lo que pretende la Iglesia en sí? Y me voy a... La única vez al año que yo piso una iglesia es para acompañar a mi padre y a mi tía, que pasan completamente del tema, pero van por tal, todo el Día de Todos los Santos,
Pues van astilleros, saludan al padre no sé quién, al hijo de quién, tal y cual. Mi tía está a la mitad de la misa descojonándose del cura y tal. Entonces yo, bueno, estoy detenido. Me lo paso bien, ¿no? Pero vamos, cero de religiosidad. Pero, pues yo a veces escucho un poco a ver qué dice el cura por saber qué está pasando. Y en este caso hablaba de un concepto que era las bienaventuranzas, que digo, uy, qué bien suena esto, ¿no? Total, el resumen es, en esta vida se viene a sufrir. Si sufres, te jodes, porque es lo que toca, porque ya vivirás bien en el cielo. Es decir, la Iglesia Católica se basa en el precepto de, en esta vida no puedes aspirar a nada bueno, si te viene algo malo es porque lo quiere Dios, ya tendrás algo bueno en el futuro. Sufre y cuando te mueras, ya vivirás. Entonces, eso es la Iglesia Católica. Hay muchísimo de eso. Yo a la boda esta de monjas es porque tenía una relación con una familia de Bilbao que eran del Opus Dei, la hija que sería la quinta o la sexta, que era la pequeña, que era pues la rebelde de toda la familia con la que yo me llevaba, y fue su hermana mayor una de las que se casó con Dios. Y esto que estás diciendo de sufrir, sí, claro, y que lo dicen, pero de dejar de hacer hay cosas, tantos mensajes como curas dentro de la No, iglesia. pero esto no es un mensaje de cura, no es un esto mensaje de cura, mensaje es un de mensaje la de la Iglesia. Pero también hay un mensaje que es amaos los unos a los otros, las Como yo comitivas os a la amo. diversidad, es Pero, verdad. sí, pero que no está en el núcleo de la Iglesia Católica. Bueno, que queremos discutir si el mensaje legítimo de Jesús es... De Jesús no, ¿Pero de la tú crees que la Iglesia. Iglesia Católica hoy en día Católica. hace algo de caso, o los seguidores de la Iglesia Católica Sí, hoy en creo día? que sí. Pues el Papa Francisco parecía que sí, ¿no? ¿Tú crees que Es que la mayoría esa de seguidores de la significación- Iglesia Católica en el Estado español siguen el mensaje de Jesús? Si la gran No, mayoría no, son... Vale, pues eso ni te los voy. de Mars siguen el mensaje de Mars. Bueno, porque estamos hablando de la religión, ¿no? Pero yo sí que pienso que tiene sentido matizar como está haciendo Diego, ¿eh? Yo sí que estoy de acuerdo en que sí que hay gente que tiene como una idea mucho más progresista de lo que puede ser la religión. Totalmente, ¿eh? O sea, no, por eso insisto en que hay gente muy válida y lo que quiero decir es que el seno de la religión católica está el sufrimiento y está el no vivir en esta vida. Sobre todo a este nivel que estamos hablando, de una Claro. monja de clausura o de esas figuras, porque es verdad que tú puedes querer cuidar a una persona, crear comunidad, arroparla cuando es vulnerable, pero no sé por qué tienes que meterte ahí, no hablar con nadie, de pobreza, castidad, etcétera. Yo no sé quién entender si... Pero la iglesia, que lleva cuántos miles de... O sea, quiero decir, es una institución que el mundo va cambiando y ahí sigue la iglesia. Y una de las explicaciones de que ahí siga es que dentro de la iglesia caben al mismo tiempo, ¿no? Estaban el Opus Dei del franquismo y los que estaban luchando contra el franquismo también eran dentro de la iglesia. O sea, te dan el veneno y el antídoto. O sea, dentro de la iglesia hay una diversidad enorme. Y yo creo que la tendencia a simplificar o a... No nos sirve para entenderlo y para... Es que no es simplificar, es lo que está en la esencia. Y yo es que lo veo por alguna persona, por alguna compañera que he tenido trabajo, que como que renegaba tenía una vida jodida y había renegado completamente era una persona religiosa, había renegado completamente de ir a más, de mejorar. Porque ya cuando se muera tal, cuando se encontró conmigo que no creía en eso, me veía como con desesperanza. Y digo, no, si yo estoy, entre comillas, fantástico. ¿Y cómo puede ser si...? Y era en plan, pero algo habrá que creer, ¿no? Porque si no, esta vida de mierda, ¿para qué merece la pena? Y claro, era la idea de, es que esta vida puede ser buena, no tiene por qué ser mala. Y creo, es lo que voy, que por supuesto que hay, de hecho, el tema de comunidad me parece súper importante y las iglesias que efectivamente hacen comunidad, que hoy en día yo creo que son las menos, más que nada porque no se dan las condiciones, la mayoría de iglesias Eso es lo que- reciben personas mayores que van a echar el rato, no hay comunidad, la mayoría es así, o chavales que van a hacer la comunión porque toca o la confirmación. No existe esa comunidad en la mayoría de los casos. Si la hubiese me parecería genial, pero yo no puedo olvidar todo lo que tiene detrás. Y la iglesia sigue siendo una institución homófoba, sigue siendo una institución machista, sigue siendo una institución con muchísimos problemas. Que luego haya quien lo desarrolle de otra manera o genere comunidades tal, muy bien. Pero esas comunidades estarían mucho mejor sin ese background, sin ese filtro detrás y sin todo lo que tiene la iglesia detrás, que yo creo que no se puede, no es cuestión de simplificar, es que no podemos borrarlo solo porque haya espacios positivos. Pero yo creo, por ejemplo, que lo que dices de que transmite un mensaje conformista con el sufrimiento y tal, lo que estábamos diciendo antes de trabajo es trabajo y salgo y tal, también es un mensaje conformista con el sufrimiento y lo estamos ¿no? Y lo estamos emitiendo nosotras mismas muchas veces, o sea, con lo que decíamos antes, ¿no? De que... Pero creo que ninguno en esta mesa o sea,
no intentamos... Claro, no intentamos- crees en ello. Como Claro, dices, o sea, eres consciente de que... Podemos tener un día de resignarnos o de Bueno, pero desistirnos, yo pero sí que creo pienso que... que estamos, pero como decíamos antes, ¿no? Igual viviendo un momento político en el que entre ciertas personas sí que estamos como en ese conformismo de he renunciado a que el trabajo me motive. Y eso es algo triste que ocurre. Pero también creo, entendiendo lo que estáis diciendo, y creo, pues a ver, quiero decir, creo que ninguno estamos diciendo, sí, la institución católica es lo mejor que ha pasado a la historia de no sé cuánto tiempo. No. Pero para mí el matiz, o para mí la cuestión es que cuando decimos que la religiosidad, ¿no? O lo religioso se identifica sí o sí con estos valores, es donde creo que somos maite, desquiciado, diciendo que no, o sea, quiero decir que todo eso que tú estás diciendo que es espiritualidad, no. O sea, porque para mí creo que sí que, o sea, tendría cabida a muchas compañeras que, o sea, bueno, también igual a mí me ha pasado que yo hace poco hicimos el documental de Antoni Guido, que es un cura también que murió en Chile en el MIR, o sea, en la industria revolucionaria, ¿no? Y como una cosa de acercarme por ahí. Pero que creo que es importante no rechazarlo porque viene de la iglesia. No, sí, totalmente, pero, a ver, no digo rechazar ni a gente creyente, ni muchísimo menos, creo que todos tenemos esto en todos, la gente que cree más o menos, son distintos niveles. Yo personalmente, pues, como Maite al principio, jamás, de hecho, yo conozco gente que es atea militante, que alguien le dice, yo soy creyente, y que la respuesta suele ser, pues eres imbécil, o poco menos el mensaje. A mí ni se me pasa por la cabeza, y genuinamente respeto, tal, y de hecho me parece, además estoy en un momento de mi vida que me parece importante que la gente tenga su espiritualidad. Si es esa, genial. Ahora, si detrás hay una serie de ideas, ya conmigo no vas a comulgar. Entonces, si hay gente que se acerca a nuestros espacios, a nosotros, desde esa religiosidad, conforme al resto de códigos de creencias pues ideológicas y demás en las que estamos, bienvenido sea, no hay ningún problema. Solo lo único que pretendía transmitir, no desde el desquicio, sino es que en el fondo de la Iglesia Católica hay unos valores que chocan con lo que luego propugnan. Que la gente propugna lo bueno de la Iglesia, oye, fantástico y a tope con ellos. Eso no... No, y que hay excepciones, pues son dignas de hacer documentales Claro. y muchas cosas, pero es que... Y cuando salíamos de la película, dos mujeres nos lo dijeron, que ellas habían ido a un colegio de monjas y reconocían a la madre. Y todo el que haya estudiado, mi madre fue a un colegio de monjas y era continuamente la culpa, esto está mal, no hagas esto, no, te lo están diciendo. Mi padre fue al de curas de limpias y salió ateo total y mi madre rechazando un poco todo eso, pero bueno, de alguna manera... pues algo la quedó, eso sí, si hay que ir a misa, no a todos los ritmos, pero si hay que ir por algo se va. Y se ha arrastrado la culpa con todo eso que se ha metido en la cabeza desde pequeñas de todo lo que estaba mal y lo que no se podía hacer y lo que eras o dejabas de ser si hacías unas cosas u otras, que creo que ha hecho mucho daño. Ellos sí que hacéis muy bien esto que decimos de no rechazar, no ponemos a... Yo siempre fui de ateo militante y Ernesto, el cabrito de él, cuando daba la misa que yo estaba fuera, yo me negaba a asistir al rito porque me parecía que ¿por qué vas a llevar a los críos? Pero la misa de Ernesto es como a juntar a la gente y contar y hablar. Sí, a ver, homilía, pero en clave otro mensaje muy distintísimo, porque pusía un poco la oreja. Entonces decía, al Diego me llamaba a leer ahí no sé qué de los corintios y él intentaba siempre acercarme y creo que tenemos de depender de esto. Y yo no sé, o sea, es decir, la esencia de la iglesia... Yo ahora hago año, pregúntame si Europa Occidental, si en el papel geoestratégico de la Iglesia, los dos últimos papas por lo menos, o perdón, el último, y Steve Paez, eso, que es las declaraciones siendo menos majo que el anterior seguramente, ¿no? Con lo que viene de la Iglesia evangélica, todo, o sea, Bueno, el papel, primero el caso, el papel de la Iglesia, no es lo mismo para nada, el papel de la Iglesia católica aguaño en Sudamérica, por eso o sea, lo de Brasil, de Bolsonaro, no se le explica en Chile el evangelismo. Y el papel de la iglesia ahora es una barricada contra el fascismo. Es que siento decir esto en Sudamérica, o contra la ultraderecha. Y quizás en Europa se juegue un papel, pues quizás parecido. O sea, ahora... ¿Tú crees que, o sea, en Sudamérica lo desconozco honestamente? Y bueno, ¿crees que en el Estado español Ya. lo es? O sea, la iglesia es PP y Vox. O sea, la iglesia bueno, es Vox igual era, no sé. o sea, es el Opus y era la formación de ETA. O sea, pero es que creo la iglesia es creo que- todo. Digo, pero yo creo que estamos confundiendo el global con las excepciones. Yo Yo ya creo te que digo, cambia un poco. Si la movilización antifranquista no se te explican sin la OAC y toda la movilización católico de base. vale, ok, pero creo que eso son las excepciones. No es la mayoría de la iglesia católica. Ernesto, pero es una excepción.
Claro. Y cura de Yo, barrio pesquero. igual y yo tengo, otra. o sea, me he relacionado de otra forma, he conocido a otra gente, pero para mí eso es la excepción. Para mí es un poco también la diferencia entre quién está ostentando el poder y quién no, ¿no? O sea, que Claro. más que, o sea, que al final lo que estamos diciendo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en todo este análisis que hacemos de nacionalcatolicismo, culpa, ¿no? Como toda esta cosa que ha sido una lacra tremenda para muchísimas familias y para muchísima gente. Pero luego yo sí que también estoy de acuerdo con Diego, que yo que sí que pienso que hay mucha gente que ha sido cristiana de base, que no ha ostentado el poder, pero que sí que ha sido personas que los valores... Pero es que yo creo que no lo negamos, ¿eh? O sea, no lo estamos negando, pero las veces que voy a misa por estas situaciones, yo todavía no he encontrado miento completamente. El cura que bautizó a mi sobrino sí que me daba esos vibes. Es el único cura que yo he encontrado así. Hay de todo, desde luego, pero me parece que lo que comentas son unas excepciones dignísimas, pero excepciones. Yo lo que siento es que conocí esa iglesia que era el centro de la vida social. Yo no creía para nada, pero iba los domingos a misa porque era donde veía a los mozos de mi pueblo. Subíamos al palco a tirar los de abajo, a ritmos de no sé qué, ahí, adelante unos, atrás otros. Yo he conocido ese mundo y de ahí salían unos a jugar a los gols. Era como que todo se vertebraba alrededor de... Eso se está perdiendo y no sé qué el mundo que viene, que va a sustituir a eso y hacia dónde... Que también saben que se estoy perdiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo lo pienso. Sí, sí. Y digo, yo me alegro de que no esté todo vertebrado en torno a una iglesia. Y El problema es que no haya sustituto. O sea, que no haya ¿O espacios qué? de comunidad. Va a haber algo que lo sustituya. Va a ser... ¿Qué va a ser? ¿Pero qué? ¿Qué va a ser, Con esto podemos... Bueno. ¿Qué va a sustituir a Jesús? Jesús. Pues bueno, después de este debate acalorado, yo creo que acabamos con esto. Ya nos comentaréis a ver qué experiencias tenéis vosotras y cómo veis un poco todo esto de lo que hemos estado hablando. Nos vemos en la parroquia. El domingo.